a toda mi youtuber audiencia. Hoy les traigo un video súper especial porque este video nace por un comentario que me hicieron en el otro video que hice sobre la ivermectina. Como recordarán, tengo un video que se llama ¿La ivermectina sirve o no sirve para el COVID-19? Un comentario que lamentablemente tuve que eliminar porque comenzaba con una terminología un poco ofensiva, pero en sí el mensaje como tal era bueno porque traía una crítica que pudo haber sido constructiva porque esta persona no estaba de acuerdo con lo que yo explico en ese video. Si no han visto el video, por favor pueden ir a verlo. Por acá les voy a dejar el enlace. Ahora bien, en ese video yo explicaba que la ivermectina podría tener efectos hepatotóxicos siempre y cuando se abuse de esta droga, porque yo explico allí que a pesar de que actualmente no se ha visto que la ivermectina o no se ha catalogado la ivermectina como un medicamento hepatotóxico, porque la FDA cuando la aprobó fue para en ciertas enfermedades de parasitosis y a una dosis específica. Ahora bien, esta persona dice ser veterinario de más de 30 años de ejercicio, por lo tanto su comentario es muy valioso para mí porque trata pues de su experiencia en el uso de la ivermectina. Él me hablaba en su comentario, la parte que se podía leer, decía que él había estado usando la ivermectina como preventivo durante un año aproximadamente, cada 20 días, lo estaba tomando cada 30 días, algo así, y que él recientemente se había hecho un perfil 20 y sus enzimas habían salido muy bien. Y pues defendía el hecho de que la ivermectina no tiene un efecto hepatotóxico como tal y que otra cosa que él me decía allí era que la ivermectina no forma metabolitos tóxicos, de hecho no lo forma porque él lo que hace es que pasa por el hígado y no forma metabolitos, sino que simplemente lo que hace es distribuirse en el organismo dejando algunos residuos. Estos residuos se van a ir excretando a medida que pasa el tiempo. Yo les dije allí en ese video que se excreta a las 24-48 horas, pero queda un remanente que se va a ir excretando por las heces continuamente hasta llegar más o menos 12 a 15 días. Hay personas que dicen que hasta 30 días pueden quedar los residuos de la ivermectina. Sin embargo, esa concentración que va quedando como residuo no es alta, es una concentración mucho más baja que probablemente no sea la concentración terapéutica que necesitamos, menos para el COVID, que ya dijimos en el otro video del efecto que tiene la ivermectina sobre el COVID-19 en caso de que se pueda usar para tratamiento, no para prevención. Entonces, él me mandó a que investigara un poco más sobre la ivermectina y créanme que le hice caso. Pues me he ido a lo que yo soy una investigadora nata, me encanta investigar y fui a buscar información al respecto que encontraba yo en relación a la hepatotoxicidad que pueda provocar o no la ivermectina para el humano o para animales. Entonces lo que hice fue investigar, pero no me fui a investigar lo que se sabe hace 30 años atrás cuando él se graduó. Me fui a buscar información actualizada y he encontrado un trabajo muy importante que quiero compartir con todos ustedes por si todavía tienen alguna duda si deben o no usar la ivermectina cada 20 días para prevenir el COVID cuando puede afectar de alguna manera a su hígado. El trabajo que conseguí tiene que ver con la evaluación histopatológica que realizan un grupo de investigadores en Colombia sobre hígados de bovinos. Interesantísimo el estudio, no se lo pueden perder. Aquí se los traigo para que analicemos juntos si se puede o no utilizar la ivermectina
como preventivo por tiempo indefinido y en uso masivo. Vamos allá. El estudio lleva por título Estudio preliminar de residuos de ivermectina en hígado de bovinos en la sabana de Bogotá. Fue publicado en la Revista Mexicana de Ciencia Pecuaria en el 2020. Muy bien, vamos a ver de qué trató exactamente este estudio. Fíjense, se destaca aquí en su introducción, vamos a hacer un pequeño resumen donde dice que su destacado uso de la ivermectina es en la medicina veterinaria, en este caso porque están trabajando con animales. Y bueno, su uso se deriva de la actividad espectral que este medicamento tiene en el control de los nemátodos y artrópodos. Fíjense que son parásitos tanto internos como externos. Y también tiene un marcado interés en el desarrollo de la investigación. Además que también se ha utilizado en el grupo de estas lactonas en el control de plagas en la agricultura y también en la medicina humana, específicamente más que todo en la enfermedad de la oncocercosis, pero también otras parasitosis como estronquiloidiasis, filariasis, etc. Entonces, el estudio farmacocinético, fíjense que lo que dice, esta es parte todavía de la introducción del trabajo, pero hay que recalcarlo, dice, se ha demostrado que el principal órgano en el que se detectan los residuos de la ivermectina es el hígado, en casi todas las especies evaluadas. Por ello, debido a su excesivo uso en el campo, al consumo de vísceras y a su posible toxicidad, este órgano fue elegido como matriz para realizar este estudio. Es decir, como bien lo decían, la persona que me escribió que la ivermectina dejaba residuos o quedaba en un tiempo en el organismo, es cierto. Y este medicamento no es inocuo. Ya lo vamos a ver específicamente en este trabajo qué sucedió con esos animales en el que se encontró residuos y en los que no se encontró residuos también, que es lo que más llama la atención. Entonces, aparte de esto, el trabajo principal era demostrar que había una metodología que ellos estaban planteando allí para la detección de estos residuos. Ese era su objetivo principal. Sin embargo, no es lo que me interesa en este momento, sino lo que me interesa es que también iban a estudiar los cambios histopatológicos de ese órgano. Esto es muy importante porque los cambios histopatológicos te hablan de daño a nivel de ese tejido y iban a evaluar tanto los hígados con residuos como los hígados sin residuos. Se supone que no deberían tener residuos porque ellos tienen una cantidad que debe ser administrada a estos animales y que no se deben pasar esos residuos de una cierta cantidad. El tamaño de la muestra que ellos utilizaron fue de 89 hígados, es decir, 89 animales. Y fíjense que ellos consideraron un error del 10% y un nivel de confianza del 99%. Eso es algo bastante bueno. Y muy interesante, usaron un control negativo. Esto es fundamental porque cuando se evalúa una población de muestras, y más si quieres demostrar que hay cambios histopatológicos o no, tienes que tener un control negativo, es decir, un hígado que no haya sido afectado por la ivermectina para poder entonces hacer las comparaciones histológicas de los tejidos que fueron y los que no fueron tratados con este medicamento. Entonces fíjense aquí, se incluyó un hígado de un bovino como testigo negativo, el cual no recibió ningún tratamiento con ivermectina, se le practicó la eutanasia, era un becerro de 8 días de edad y se tomaron muestras de su hígado para fines de análisis. La vaca que le dio a luz a este becerro pertenecía a la universidad y no había recibido tampoco tratamiento antiparasitario con este tipo de medicamento durante su preñez, es decir que ni siquiera durante la preñez de la vaca el becerro tuvo ningún tipo de contacto con la ivermectina. Muy bien, ¿qué hicieron ellos? Fíjense, cada uno de los hígados de los animales, ellos tomaron 5 gramos de hígado para la evaluación histopatológica
Lo colocaron en formaldehído hasta ser procesadas y evaluaron 3 zonas de lóbulos hepáticos. ¿Y qué iban a evaluar ellos? Iban a evaluar las siguientes variables: alteraciones en la arquitectura como la vacuolización, inversión lobular, hiperplasia canicular y fibrosis parenquimal. También alteraciones de las microcirculatorias, alteraciones inflamatorias y cambios similares a la muerte celular. O sea, considerándose la apoptosis, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver qué encontraron. Los resultados, fíjense lo que dice aquí. Ellos no encontraron una gran cantidad de animales que sobrepasaran la cantidad mínima permitida de residuos de ivermectina en el hígado. Eso está bien, porque eso quiere decir que la mayoría de los animales cumplieron con esa característica, que no debían tener más de lo permitido. Sin embargo, hubo un 3% de esa muestra que sí sobrepasó la cantidad mínima permitida de residuos de ivermectina en esa víscera, lo cual es tóxico. Fíjense que ellos lo toman como tóxico para ser consumido por el humano, porque va a presentar mayor probabilidad de que haya una alteración en ese tejido. Pero vamos a ver qué encontraron ellos. Fíjense, solamente el 3% presentaron residuos de más de 100 ppb, los cuales rebasan esos límites permitidos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. En los hígados que no tenían evidencia de residuos, o sea que se suponía que estaban bien, los principales cambios observados correspondieron al nivel inflamatorio, entre los cuales destaca la presencia de monocitos, desde leve hasta moderada y severa. También se describieron cambios leves en la vacuolización, hiperplasia moderada, fibrosis leve y fibrosis moderada. Y encontraron asociación entre las variables alteración microcirculatoria, alteración inflamatoria y cambio similar a la muerte celular. Muy bien, y esto eran los que no tenían residuos, ¿ok? Ahora vamos con los hígados que sí tenían evidencia de residuos de ivermectina. Los animales con evidencia de residuos, que fueron 20 animales, presentaron alteración en las variables arquitectónicas. ¿Cuáles fueron esas variables? 10 muestras exhibieron cambios vacuolares, 7 leves y 3 moderados. 9 tuvieron hiperplasia canalicular, 8 leves y 1 moderada. Y 14 tuvieron fibrosis portal, 11 leves, 2 moderadas y 1 severa. 18 muestras que contenían residuos de ivermectina presentaron congestión centrilobular, 11 leve y 7 moderada. 13 muestras presentaron congestión generalizada y dilatación sinusoidal, 10 leve y 4 moderada. Y 4 focos hemorrágicos, 1 leve y 3 moderados. Díganme ustedes si esto no da que pensar, que si abusamos de la ivermectina pudiese tener un efecto hepatotóxico. Si bien estos son estudios que se están realizando en animales, ustedes saben que principalmente se comienza a hacer estudios en animales para luego extraportar esos datos a la raza humana. Por supuesto, faltan después hacer estudios en la raza humana para poder entonces dar una conclusión final. Pero ya esto te habla de que en esos animales sí ocurrió ese efecto hepatotóxico o esos efectos o daños a nivel hepático. Fíjense que todo estudio habla de antecedentes, ¿verdad? Siempre los estudios investigativos tienen un estudio previo de antecedentes o de trabajos similares al que ellos estén realizando. Entonces, este trabajo trajo a colación un estudio que fue realizado en ratas. Este estudio es para mí muy importante porque habla de un estudio realizado para evaluar el efecto de tratamientos masivos y prolongados. O sea, esto es importantísimo que me detenga aquí. Masivos y prolongados, que es lo que pretenden ahora las personas que dicen que la ivermectina sirve para prevenir el COVID y entonces quieren tomar la ivermectina cada 20 días. Eso es un uso masivo y prolongado, porque aparte de que lo quiere que toda la población también lo use, entonces también es cada 20 días.
eso es un abuso o un uso prolongado de una droga que no fue diseñada para eso, o que cuando fue permitida a dosis única. Entonces fíjense lo que demostró este estudio en rata. Demostró algunas alteraciones clínicas compatibles con la hepatotoxicidad, o sea que no es tan inocuo la ivermectina. Y los cambios anatomopatológicos revelaron distorsión arquitectónica como necrosis hepatocelular e hiperplasia celular de Kupffer. En los casos de hiperagudos de intoxicación también se vio en cabras. Se reportó muerte repentina sin alteraciones patológicas sistémicas. Y en los seres humanos hubo un reporte de caso en el que se demostró el potencial hepatotóxico de la ivermectina después de su administración a un paciente con filariasis. Bueno, la parte de la filariasis, allí hay un componente especial porque cuando la ivermectina actúa sobre la filariasis, los gusanos mueren y estos provocan una reacción inflamatoria, ya los gusanos muertos en el interior de la persona, y es lo que principalmente ha causado esta complicación. Ahora, en ese paciente con filariasis lo que detectaron fue infiltración inflamatoria intralobular y acumulación de pigmento ceroide, así como necrosis perivenular, necrosis y apoptosis. Muy bien, sigamos. ¿Cuál fue la conclusión de este trabajo? Que existe asociación significativa en la presencia de residuos de ivermectina y la alteración de daño a nivel del hígado, principalmente alteraciones inflamatorias y algunos cambios que se asocian con apoptosis. ¿Qué resumimos de todo esto? Que sí es posible que pudiese haber daño en el hígado por el uso abusivo de este medicamento, ivermectina, en humanos. ¿Por qué? Porque aunque hacen falta más estudios, pero lo que hasta ahora se sabe habla de tener precaución y de no abusar en la dosis ni en su repetición tan seguida, porque fíjense que no pasa tan inadvertidamente por el hígado. A pesar de que no forme metabolitos, esto es importante que lo sepan, a pesar de que no se formen metabolitos como pasa con otras drogas que se pueden formar metabolitos tóxicos, aunque la ivermectina pase y no se transforme en ningún otro compuesto, sí puede dejar residuos. Fíjense que ella queda en el organismo, se distribuye a través de los tejidos adiposos y fíjense que también queda algo en el hígado. Eso no pasa inadvertido. Recuerden lo que les hablé en el video anterior sobre el riesgo y el beneficio de utilizar un medicamento en un momento dado, ¿ok? Siempre tengan eso muy en cuenta y investigar qué es lo que están haciendo ustedes al buscar videos que les hablen sobre cómo actúan estas drogas. También es importante que ustedes se documenten, que ustedes busquen la información veraz de cada una de las cosas que a ustedes les afecten. Yo, cuando digo algo es porque me he basado en un estudio científico. Como lo dije al principio, esta persona me mandó a que investigara más sobre la ivermectina y se lo agradezco porque antes de hacer aquel video yo no había visto este estudio, que si lo hubiese visto le hubiese sacado mayor provecho en aquel video. Pero una vez que me hace el comentario, me dice que investigue más y bueno, eso fue lo que hice. Y me salió la idea de hacer este otro video porque veo que es necesario, porque todavía hay mucha resistencia. Hay personas que inclusive siguen pensando que la ivermectina puede ser utilizada como preventivo. Algunas personas me lo han agradecido. Oye, qué bueno que pude ver tu video y ya apenas había tomado una sola dosis, pero ya viendo tu video pues voy a suspender ese medicamento hasta nuevo aviso. Y bueno, para aquellas personas que todavía pensaban que no es así, pues aquí tienen este estudio. Bueno, recuerden, si les gustó el video, apóyame con un like, suscríbete si no lo has hecho todavía y recuerda que mi lema es porque enseñar es mi pasión. Los quiero mucho, hasta un nuevo video. Chao, chao.